Para terminar esta serie Teocracia, te voy a la parte 4. Quiero hablar de cómo recuperar el gobierno. La teocracia, porque eso significa teocracia, gobierno de Dios. Democracia significa gobierno de los hombres. Y vimos bastante en esta serie con respecto a la democracia. Ahora, ¿cómo recuperar la teocracia en mi vida? Porque la teocracia tiene que ver con un estilo de vida. La teocracia es lo que me conecta. La teocracia es una cuestión política de vida, porque la palabra política significa arte de gobernar, y de eso se trata el cristianismo, de aprender a gobernar tu vida y de guiar tu vida por los caminos de Dios, porque los caminos del hombre no son los caminos de Dios, y los caminos de Dios no significa tener que irte a un monasterio, hacerte monje, nada por el estilo. Entonces, vamos a hacer un repasito rápido de lo que vimos. ¿Cómo recuperar el gobierno de Dios en mi vida? El Señor quiere que tú y yo conozcamos el alcance de su gobierno. Vimos que Dios gobierna no solo democráticamente, y que es como que Dios dice, los gobiernos del mundo, genial, pero Dios gobierna la vida. Dios gobierna la luz, las estrellas, Dios gobierna tu sangre, Dios gobierna el aire. O sea, eso es teocrático. Un ser que gobierna tu vida, de la cual no depende absolutamente de vos. Un ser que gobierna la vida de tus hijos, la cual no depende absolutamente de vos. Y eso es teocrático. Y uno tiene que aprender a vivir con eso, con el autor de la vida, con el creador de la vida, ¿me entendés? Entonces, mi vida no depende de una democracia, sino de una teocracia. Y vimos que Dios pone y depone reyes. Y acabamos de tener un ejemplo palpable nosotros en Venezuela. Lastimosamente, ¿no? Porque hubo una muerte. Pero la gente votó a Hugo Chávez, pero Dios dijo, no gobierna más. Chau. Eso es teocracia. Entonces, señores, mi vida no depende de una democracia. Eso que yo les dije la vez pasada. Los rumbos del Paraguay, vos no sabés. Los rumbos del Paraguay están en manos de Dios. Los rumbos de la vida de Horacio Cartes, el nuevo presidente del Paraguay, están en manos de Dios. Y si Dios decide que tampoco asuma, estoy nomás, o sea, queriéndote mostrar que Dios gobierna, y gobierna en serio. La cuestión es que lo reconozcas. Por eso, Nabucodonosor decía esto, el gran rey del imperio babilónico: hay otro gobierno por sobre el gobierno de los hombres. Es el gobierno teocrático de Dios. Y Dios lo deja en su palabra, semejante testimonio de vida de un tipo que tenía el mundo en sus manos. Y dice, señores, hay otro gobierno por sobre el gobierno de los hombres. Es el gobierno de Dios. Entonces la iglesia es una teocracia. Y así funciona, nos guste o no nos guste. Nosotros tenemos un sistema político. El cristiano tiene doble sistema político. ¿Por qué? Porque vivís en una democracia, pero dependés de una teocracia. La democracia son tus derechos, la teocracia es tu vida. Decirle que está a tu lado, la democracia son tus derechos. Hoy lo tenés, mañana no. Es un sistema de gobierno. Ustedes saben, en Medio Oriente, la religión más grande del mundo, los musulmanes, son teocráticos, no son democráticos. Tampoco son monárquicos. Hay monarquía, son todos sistemas. Por eso, la democracia es un sistema y es tu derecho, pero la teocracia es tu vida. Grábate eso. Tu vida depende de una teocracia. Tus derechos dependen de una democracia. Ahora escuchen, ¿te has puesto a pensar por qué Dios establece el liderazgo de su iglesia a la par del liderazgo gubernamental humano? Es como que Dios dice, ¿sabes qué? Muy lindo, diputados, senadores, presidentes. Si te vas a Inglaterra vas a tener primer ministro, la reina, el primer ministro. Son otro sistema. Si te vas al Medio Oriente vas a encontrar que los líderes religiosos son líderes políticos y que ellos gobiernan la política, los ayatolás o otro sistema.
Y es como que Dios dice, mira, mientras los hombres están buscando, yo no, mi iglesia es teocrática. Yo tengo mi manera de liderar y yo pongo hombres para gobernar la iglesia. Dice Efesios, y Dios constituyó en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso es teocrático. ¿Para qué? Por eso, ¿para qué Dios pone otro liderazgo? Para guiarte en los caminos de la vida. Porque los caminos de la vida, ahí tiene que ver los rumbos de la vida. Vos no podés calcular rumbo de vida. El hombre propone, pero Dios dispone. Dios sabe qué rumbo. Vos eso ya no podés calcular. Vos podés pensar, bueno, quiero recibirme de médico, pero vos no sabés qué rumbo va a tomar tu vida. Los caminos de la vida. Y esos caminos no son los caminos del hombre. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Cuidado con la onda del gobierno de Dios. Yo hago lo que quiero. Yo la mandada. Me manda en la democracia no se manda. El gobierno de los más, dice Aristóteles. Reconócelo en todos tus caminos. Ahí está lo que me interesa. Y Él allanará tus sendas. Ese es el beneficio y el plus de estar conectado con el Señor. Que Él sí puede guiar tus caminos a sus caminos. De eso está hablando. Reconócelo. Y Él va a guiar los caminos de tu vida hacia el bien. No es gratis conectarte con el Señor, viejo. Así nomás te digo. Ahora, escucha. Dios quiere que despiertes entonces y te des cuenta de cómo el concepto democrático afecta tu concepto de quién es tu autoridad espiritual y te hace olvidar. Porque tanto nos bombardean con democracia, y estamos en democracia desde el 89 que estamos nosotros estableciendo la democracia. No sé hasta cuándo, hasta que venga un tipo y quiera cambiar el sistema. Después de 35 años de dictadura, que otro sistema de gobierno. Que a los demócratas no les gusta, pero así funcionan países y han funcionado. Entonces, escuchen bien, tenemos que despertarnos de cómo ese concepto nos aparta del concepto teocrático. Porque ser cristiano tiene que ver con un concepto político, teocrático. Entonces vimos nosotros que la semilla de la democracia es independencia de Dios. Y vimos el ejemplo de Adán. Don Sata siempre fue demócrata. Con que Dios te dijo, no. Gobierno de Dios, vos sos. Gobierno de los hombres. Torre de Babel, igual. Construiremos una torre hasta el cielo. Querían llegar. Es independencia de Dios. No, el poder teocracia, gobierno de Dios. Democracia, gobierno de los hombres. Y yo gobierno mi vida. Y yo hago con mi vida lo que quiero. Y vos no podés tocar tu vida. Y escuchen, señores, ¿cómo recuperar el gobierno de Dios en mi vida? Y punto 1, esto es, Dios quiere que recuperes la conciencia de su gobierno. ¿Qué es conciencia? Cuando nosotros le decimos muchas veces a una persona, perdió la conciencia. ¿En qué es lo que estabas pensando? Le decimos a la gente. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es esa voz dentro de nosotros que habla bien fuerte. La conciencia es la que te guía a saber si vas a hacer o no. Y muchas veces nosotros violamos nuestra conciencia. Esa vocecita que está adentro, que te dice, mejor nomás no te metas acá. Dale bolilla a la conciencia. ¿Y por qué hablo de conciencia de Dios? Conciencia de su gobierno, de que debemos despertarnos, porque la conciencia es la que te lleva a actuar conscientemente, decimos. Entonces miren lo que dice Malaquías. Conciencia está de consciente
de lo que estás haciendo, vos sos consciente de lo que estás haciendo. Eso es lo que pide Dios. Sé consciente de quién gobierna tu vida. Sé consciente de que vos, una venita en tu cerebro se suelta, explota. Se llama aneurisma, te moriste. Vos no podés controlar eso. La esposa de un amigo mío, compañero de cuarto en el seminario, murió el año pasado. Va a ser 2 años. Gaby. Un dolor de cabeza tremendo, la llevaron al hospital. En 2 días estaba muerta. Un aneurisma, le explotó una venita ahí adentro del cerebro. Esas cosas vos no podés controlar. Hay alguien que lo está gobernando. Y ahí está la omnisciencia y la omnipotencia de un ser que nos creó a nosotros. Escucha, ese ser dice esto, Malaquías 1:6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, dice Dios. Ay, Padre celestial, sí, yo con el Señor. Dice, si yo soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy Señor, sí, el Señor para mí es la máxima, me bendice. Si soy Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Wow. Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre, y encima preguntan, ¿en qué es lo que te despreciamos? Ese toma hasta que vos le decís, vos hiciste la cosa, ¿y en qué es lo que yo hice? No, ni en bota como a lomita. Y decía, ¿quién rompió? Yo no fui, Pues ya sabe que fue él. Lo mismo le pasa a estos tipos. En la misma situación, dice, usted, Nico, dice que yo soy su padre, su Dios, y después desprecia mi nombre, dice, ¿cómo es? Esta es la situación. Una vez me acuerdo que atendí una pareja, siempre me quedó grabado esa pareja, hace años que desaparecieron de la estratosfera mía, hace años. Me acuerdo que en la semana vino el tipo a hablar conmigo, maravilla. Yo dije, algo no me cuadraba. Yo dije, qué bola este tipo. En Paraguay, para la gente de internet, qué mentiroso significa eso. Que está fingiendo. No, maravilla, casi no pudimos hablar. Está todo bien. Una semana después, me acuerdo, le abandonó su mujer. No lo aguantó más. Nunca más volvió con él. Y ese es el caso. Pensabas que estaba todo bien, pero se fue al mazo. Es como en el empleo. Yo voy a decir, no, tengo un buen trabajo, espectacular, estoy seguro, hasta que un día te llaman recursos humanos y te dice, ¿sabes qué? Muchas gracias por tu servicio, acá está tu liquidación, chao. ¿Pasa eso o no? Pero vos, si estaba todo bien. Y eso le dice el Señor acá. Ustedes, mucho Señor, mucho, y lo mismo nos pasa hoy. Crees en Dios, orás a Él, pero tu estilo de vida es demócrata. Gobierno humano, no vivís consciente de que cada segundo hay alguien gobernando tu vida. Gobierno, conciencia de su gobierno. Entonces creemos en Dios, pero todo está centrado en uno mismo, viviendo sin pensar, creyendo que tu vida depende de ti, creyendo en tus puntos de vista que no son producto de una investigación. Inclusive los muchachos te quieren hablar del Señor y tienen posiciones que ni siquiera estudiaron jamás meditaron. Es solo un reflejo, un orgullo eso. Eso, señores, es el problema de la falta de teocracia. Entonces, con Dios pasa lo mismo. Acá le dice, ustedes perdieron totalmente el sentido de quien les gobierna. Están totalmente desconectados de quien tiene su vida. La vida de ustedes en sus manos, le dice Dios. Están engañados creyendo que están cerca, pero están lejos. ¿Cómo veo andan? No, con el Señor espectacular, viejo. Si yo soy Señor, dice. ¿Cómo anda? No,
mi Padre. Escuchen lo que dice Jeremías 17:5, este pasaje que muchas veces se lo entiende mal. Dice, así dice el Señor. Y ojo, si está escrito tenés que darle bolilla a esto, porque acá dice que cuando Dios dice que algo va a ser maldito y vos lo haces, es maldito. Así como cuando algo Dios dice y está escrito que es bendito y vos lo haces, va a ser bendito. Pero acá escucha esto, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. No dicen lo así, dice el pastor, no, el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre. Eso significa que yo no puedo confiar en ningún hombre. No está hablando de eso. Mira lo que está hablando. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. O sea, acá vos tenés, es una advertencia. Vos podés apartarte. Vos podés caer en maldición. ¿Y por qué te digo que podés apartarte? Porque vos no podés apartarte de algo a lo que te acercaste. Y esto es un mensaje para gente que se conectó con Dios. O sea, yo no puedo, la palabra apartarme, apostatar, divorciarme es la misma en la Biblia. Yo, por ejemplo, no puedo, yo para separarme necesito haberme unido a alguien. Por ejemplo, yo para decir que me separé tendría que separarme de Gaby, con la cual un día me uní. Y acá lo mismo te dice, y aparta su corazón del Señor. Será, escucha, con el hombre que confía en sí mismo, no en el Señor, no que en mi vida. Si yo no laburo, nadie me va a comer. Como si fuera que tu vida depende de vos, nada que ver. Y te olvidas de que alguien gobierna tu vida y que tu vida es Dios mismo que está dentro tuyo. Entonces acá dice, maldito, será como una zarza en el desierto. ¿Sabe qué significa eso en nuestro castellano, en nuestra cultura? Seca verá. Zarza en el desierto es seca. Dice, el que aparta su corazón del Señor en poco tiempo, el que aparta su corazón. O sea, esto no le pasa al que no se conectó con Dios. Por eso lo mejor que te puede pasar muchas veces es no conectarte con Dios, pero Dios se conecta contigo y eso te trae una responsabilidad. Y acá te lo dice, será como una zarza en el desierto, seca. Y la peor maldición que te puede pasar es la que viene. Dice, no se dará cuenta cuando llegue el mal. No. Cuando llegue el bien. Eso es lo peor que te puede pasar. Porque vos del mal te cuidás. Tenés seguro médico por si te viene una enfermedad. Tenemos alarma por si nos quieren entrar ladrones. Nos cuidamos del mal. Las mujeres hoy tienen esa picana eléctrica por si alguien le queda hacer. Porque nos cuidamos del mal. Pero acá dice, no se dará cuenta cuando venga el bien. Eso es triste. Es como decir, ¿sabes qué? Tenía 4 hectáreas para vos y vos no captaste. No captaste el bien. Y pasa de tu mano. Porque Dios quiere bendecirte. ¿Y por qué no te bendice? Acá dice, es muy posible que te pase eso. Dice, no capta el bien. Dios te quería llover, Dios te piropeó, Dios te abrió puertas y vos estabas desconectado, no considerando. Y dice, sigue el pasaje. Dice, será como una zarza en el desierto. El que confía en el hombre, en este concepto. Dice, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal.
anda planta algo en tierras de sal. O sea, iba ahí la situación, Shedú. Dice, en tierras de sal donde nadie habita. Pero ahí está, me encanta porque el Señor nunca te va a dejar con una advertencia negativa. Y acá viene, dice, bendito el hombre, es genérico esto, el hombre y la mujer, que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia. En época de sequía no se angustia, porque no depende de la guita, depende de Dios. Y pasa, te lo digo por propia experiencia, dice, y nunca deja de dar fruto. Ese es el otro. Está conectado. ¿Te das cuenta que estar conectado? Dios siempre te está invitando a que estés conectado, a que estés consciente de Él, porque Él tiene planes, Él tiene puertas, tiene bien. Te tenés que darte cuenta del bien que va a traer a tu mano, porque Él va a traer bien. Que no te pase que estás tan desconectado que llegó el bien y no te diste cuenta. Te lo dice la Biblia. Ahora escuchen bien. ¿Cuál es el problema entonces entre la maldición y la bendición? Porque dice, maldito el tipo que no reconoce quién es su autoridad, que confía solo en su fuerza, que confía solo en que Él es dueño de su vida y un mosquito te liquida. Eso es la peor insensatez, pues. Ahora escuchen, dice el verso 9. ¿Cuál es el problema entonces? Nada hay tan engañoso como el corazón. Y este es el problema. Engañoso, tu corazón es engañosísimo. Te va a engañar a vos mismo. Por eso dice, nada hay tan engañoso. Te puede llevar a la maldición tu corazón. Tu corazón te puede llevar a apartarte de Dios y de sus conceptos. Por eso les comencé esta charla preguntando, ¿crees en Dios? Dice, nada hay tan engañoso como el corazón. Este es el problema. No tiene remedio. Ahora, si Dios dice que nuestro corazón es el problema y que no hay remedio para el corazón, significa que solo vos lo podés controlar. Nadie, no hay remedio para esto. Para el corazón engañoso no hay remedio, dice, no hay remedio. Ahora no dice no hay solución. No hay remedio nomás. Si te pasa, vos mismo tenés que cambiar. Por eso acá dice, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Y acá viene, yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Ese es el problema. Acá te dice Dios, no se engañen. Ustedes piensan que está todo bien, pero cuidado, su corazón puede estar apartado. Ahora, ¿qué significa corazón apartado? Esa es la clave. Ya les dije, solo te apartas de aquello a lo que te has acercado. Este problema no lo tiene la persona que no se conectó con Dios. Ahora, si vos te conectaste con Dios, quiero decirte algo, no fue iniciativa tuya. Por eso el Señor fácilmente no te va a apartar, porque Dios tiene planes para tu vida y te puede ir muy mal apartado. Pero tenés que tener mucho cuidado. Escucha bien. Confiar en el hombre, confiar en la propia fuerza de uno, pensando que uno es dueño de su vida y que la vida depende de uno mismo. Ese es el gran engaño. Por eso Dios dice, maldito el que confía en el hombre. Después dice, el problema es el corazón, que te hace
creer y te hace olvidar de que tu vida depende de un hilo entre vos y Dios. Entonces acá dice que corazón apartado significa confiar en el hombre, confiar en la propia fuerza de uno, pensando que uno es dueño de su vida y que la vida depende de uno mismo. Pensar así te apaga la conciencia de su gobierno. Uno se enceguece y no ve otra cosa que su presente. Esto te aparta de Dios. Lo único que ve es tu presente. Una de las características de conectarse con Dios es que Dios te va a poner el futuro delante de tus ojos. Y te va a hacer ver 30 y 40 años adelante inclusive. Porque te hace responsable. Entonces, Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos señores. ¿Qué es un señor? Por eso le puse esas explicaciones así, con letra inclinada, son aplicaciones mías, ¿no? Nadie puede servir a dos señores. ¿Qué es un señor? Alguien en quien confías. Ese es tu señor. Confías. Dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. No está diciendo no se puede tener riquezas. Lo que te está diciendo es cuidado con equivocarte pensando que tu vida depende de tu laburo y de la guita que estás haciendo. Esa no es una cuestión de vida. Ese es tu sustento, no es tu vida. Y Jesús no juega con esto. No se puede servir. No puede estar tu corazón así, dice. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. Por tu vida no te preocupes, porque tu vida no depende de vos. Tu vida está en manos de Dios y Dios quiere que lo entienda. No se preocupen por su vida. ¿Qué comerán o beberán? Ni por su cuerpo, cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. No tiene la vida. La vida es más que el cuerpo. Como te dije, uno de los más grandes despistes del ser humano es olvidarse de Dios, y a eso Dios le llama ceguera espiritual. Lucas 12:25 dice: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Alguien puede? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Vida, yo la controlo, dice. Despertate. Santiago 4:13. Ahora escuchen esto, ustedes que dicen hoy o mañana, y nosotros hablamos así, nos olvidamos lo de Dios, perdemos la conciencia de Dios. Escucha, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Che, ¿cuándo nos vemos? El viernes, nos vemos ahí, El viernes. ¿Qué día es hoy? Domingo. El viernes que viene nos vemos. Dale, nos vemos, yo voy a estar ahí. Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Dice, ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, que hablan así. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Es impresionante esto que está diciendo. ¿Saben quién escribió esto? ¿Saben quién es Santiago? Santiago fue el medio hermano de Jesús. Hermano, hijo de José y María. Después de que María lo tuvo a Jesús, ellos tuvieron mínimo 7 hijos. Y eso está bien diagramado. Hay nombres inclusive en la Biblia de los hermanos. Este fue uno de ellos.
Y este no creyó en Jesús hasta después de la resurrección. Nunca creyó. Sus hermanos, dice la Biblia, no creyeron en él. Claro, ¿qué va a ser el Mesías este? Esto le daban tuque a Jesús. ¿Cuándo creyó Santiago? Después de la resurrección. Se dio cuenta que su hermano, que se crió en la carpintería entre ellos, era Dios. ¡Wow! Y ese tipo escribe esto que estamos leyendo nosotros. ¿Saben cómo era el marcante de Santiago? Rodillas de camello le decían. Porque después de conocer y darse cuenta que su hermano era Dios hecho hombre, dice que se convirtió en un tipo de oración. Tenía todas las rodillas con callo de vivir orando. Ese fue Santiago. Y esto dice, y nosotros tenemos el tupé de decir, che, mañana nos vemos, mañana a qué hora, cuando deberíamos decir, si Dios quiere. Vos te das cuenta que los tipos en la Biblia siempre son conscientes de eso. Conciencia de quién es dueño de la vida. Entonces la pregunta que te hago es, ¿has perdido conciencia de su gobierno? ¿Te crees dueño de tu vida? ¿Te olvidás algunas veces vos? Todos los días, lo primero que tenés que agradecer cuando te levantás es, Señor, gracias por la vida. Recuperar esa conciencia. Si vos no lo haces, nadie lo va a hacer. Si vos no te obligás a creer, porque ya a esta altura tenés que darte cuenta que Dios existe y que Dios está en el aire que tu cuerpo no produce y que las ensaladas que comes son gracias a la vida que hay en esas plantas. Entonces empezá. Entonces, ¿cómo recuperar el gobierno de Dios? Y lo segundo que te resume un poco lo que te estoy diciendo es, debemos recuperar el respeto por las cosas de Dios. Así uno empieza. Primero tenemos que despertarnos. El punto 1. Tenemos que recuperar la conciencia. De eso te estoy hablando. Y punto 2. Debemos recuperar el respeto por las cosas de Dios. Ahora, ¿qué son cosas de Dios? El respeto, porque el Señor dice, Malaquías 1:6, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde el respeto? Y vos te vas a dar cuenta que el camino para apartarte de la bendición de Dios se empieza perdiendo el respeto. El respeto a los líderes que Dios puso, pierdes el respeto a la iglesia, empezás a menospreciarlo todo, y eso te agarra, engañoso es el corazón. Por eso yo siempre hago una pregunta: ¿tienes experiencias en las cuales te has dado cuenta que Dios estuvo allí? Yo te digo, yo en las situaciones de vida que yo le entregué en manos del Señor, esas situaciones me fue bien. Matrimonio, hijos, son cosas de Dios. Decisiones a la hora de decidir que iba a estudiar, creo que Dios me guió a esto. Decisiones, porque yo iba a estudiar ingeniería industrial. Justo cuando conozco al Señor estaba por entrar en la facultad a estudiar ingeniería industrial. Y quería estudiar ingeniería industrial, quería ser ingeniero industrial. Y ahí conozco a Cristo y me surge la posibilidad de estudiar teología. Me acuerdo que en casa me decían, ¿qué va a comer vos con la teología? Y ya vas a ver, yo le decía a mis hermanos. Al final. Ahora escuchen bien, experiencias con Dios se establecen. Si vos no tenés experiencias en las cuales yo puedo decir, esto me pasó con Dios, vos todavía no estás en el ABC. Tenés que ser consciente
de cosas que te pasaron con Dios. Si no las tenés, no hay mucho que se pueda hacer todavía. Ahora, miren, yo este pasaje que vamos a leer, yo le llamo el pulmón de la Biblia. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Escuchen bien, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esta semana un amigo mío, que por lo visto alguien le envió este pasaje, un intelectual de nuestro país, voy a cuidar su privacidad, muy amigo mío, pone en Facebook: ¿cómo podés amar a un Dios al cual le tenés que tener miedo? Y si vos lees este pasaje y no entendés bien, parece que dice eso, tenés que tenerle miedo a Dios. Y la palabra temor, por eso muchos de los problemas nosotros tenemos tienen que ver con traducciones. Porque está traducido así, pero en el original no significa eso. La palabra temor de Dios, principio de la sabiduría. Acuérdate que la sabiduría, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, esa palabra insensato es la palabra estúpido que nosotros usamos hoy, es la misma palabra. Los estúpidos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y la sabiduría es la que te guía a los caminos de la vida, que no son los caminos de la democracia. La sabiduría es lo que te ayuda a que Dios tome el rumbo de tu vida. Eso que vos no podés calcular. Por eso el conectarte a Dios, vos te conectás a la vida y al rumbo de la vida de bendición. Porque Dios guía esos rumbos que vos no podés tocar. Entonces cuando vos entregás tu vida en sus manos, dice, del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová la respuesta de la lengua. Y este pasaje de Proverbios que vimos. Escuchen, el principio de la sabiduría, la palabra traducida temor, en el original es la palabra respeto, honra, reverencia y reconocimiento. Esa es la palabra temor. Y lo que Dios está diciendo es lo mismo. Si yo soy padre, ¿y dónde está el honor? Y si yo soy Señor, ¿dónde está el temor de Jehová? Está mal traducido. ¿Dónde está el respeto? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que recuperar el gobierno? Recuperar cosas de Dios. Y te voy a dar algunas ideas de cosas que tenés que recuperar quizás. Quizás lo primero que tenemos que recuperar es mi fe en Dios. La fe se debilita. Algunos sin saberlo, dice la Biblia, han abandonado la fe. Algunos sin saberlo se apartaron del Señor. Pero ¿cómo si conoció al Señor? Y sí, el Señor dice que te puedes apartar. Y que los rumbos de tu vida pueden ser tortuosos, dicen, sin el Señor. Por eso tu fe es algo que tenés que recuperar. Nosotros decimos tener fe, pero cuando debemos ejercitarla la negamos. Nos preocupamos. Yo confío en el Señor, pero cuando no, ya no confío más. Esas cosas tenés que recuperar. Quizás tenés que recuperar tu iglesia. Tu iglesia no es el lugar a donde vas. Tu iglesia es lo que sos. ¿Saben cómo se recupera iglesia? Por ejemplo, necesitamos acá en Vida Nueva tu carrera, que ponga a disposición de Dios tu carrera. Y eso lo estamos haciendo hoy. Ayer, por ejemplo, tuvimos nuestra jornada de salud y vinieron muchísimas mujeres a hacerse el PAP. Y se hicieron densitometría ósea en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia llamada Concepción, que es una de las mejores ginecólogas del país, viene a Vida Nueva. Y ese es su servicio al Señor. O sea, yo no necesito saber el don de Concepción si yo ya sé cuál es su don. Ella quiere atender gente, quiere sanar personas. Pero tiene que saber su don. Por eso, por ejemplo, ahora nosotros tenemos todo un staff. Dios me habló muchísimo en consejería. Nosotros tenemos psicólogos de los mejores acá en Vida Nueva, que asisten y algunos están sentados escuchándome.
Tenemos psicólogas clínicas, psicopedagogos, tenemos psicólogas especializadas en Francia, máster en adicciones. Entonces yo le decía, hablábamos con Esther y el Señor me dijo esto: consejería. ¿Para qué vos querés gente que tiene don de aconsejamiento si tenés ya todos los psicólogos? Todo eso tienen don de aconsejamiento, don de exhortación. Para eso estudiaron, ponerlos a atender gente. ¿Qué quiere el psicólogo? Atender gente. Entonces estamos viendo, el ingeniero, tu carrera es clave, eso es ser iglesia. Poner al servicio de Dios tu carrera y a empezar a hacer cosas para bendecir a la gente con eso. Eso es ser iglesia. Empezar a servirle al Señor con tus capacidades. Y además acá, tu servicio a Dios quizás tenés que recuperar. Gente que tenemos que influenciar, niños. Tu servicio a Dios, tu carrera, ponerla a disposición del Señor. Hay gente buena administradora, está desconectadísima de su iglesia. Hay gente que sabe hacer, tenemos fonoaudióloga, te necesitamos. Necesitamos de todo. Vidas, sangre necesitamos. Quizás tenés que recuperar tu fidelidad a Dios. Yo siempre digo fidelidad. Muchas veces nosotros nos auto boicoteamos siendo desleales con nosotros mismos, porque decimos creer en Dios, pero no obedecemos sus códigos, ni financieros, ni familiares, ni espirituales. Entonces decimos, ¿entendés? Sí, pero yo amo al Señor, pero a la hora de practicar lo que Él dice, siempre uso como ejemplo gente que quiere la bendición financiera, pero no está de acuerdo con el diezmo. ¿Cómo es eso? Sí, pero yo quiero que Dios me bendiga. No, pero con el diezmo yo. Pero el diezmo no es idea de ningún hombre. Dios estableció que a través del diezmo se tiene que mantener su obra, porque con la plata se ayuda a la gente. Para eso fue la iglesia. Para ayudar gente. Entonces Dios dice, señores, no, dejen ustedes al gobierno con sus finanzas, pero en mi casa las finanzas son así. Es teocracia. Entonces mucha gente dice, no, pero yo creo en Dios, pero está en contra. Lo mismo pasa con relaciones. Gente que quiere tener un matrimonio, viven de los pelos todos los días, vienen a consejería. Pastor, nosotros queremos llevarnos bien. Claro, vos le escuchás al tipo en los asados, en la farra con los muchachos, con sus amigos, siempre hablando peste del matrimonio. Pero por otro lado, yo creo en Dios en el matrimonio, pero después todos mis chistes son, oye, Yurama, o Manoma, se va a casar. Echamos peste y culebra del matrimonio. Y no nos puede funcionar, porque esas son cosas de Dios. Vos no podés decir, yo estoy conectado con Dios, pero odio el matrimonio. No, tenés que recuperar cosas de Dios. No te cases nunca más, pero son cosas de Dios. ¿Me estás entendiendo? Y por último, quizás algo que tenés que recuperar es tu fidelidad a la palabra, a la Biblia. Hay gente que ha perdido. ¿Sabes cuál es el gran peligro de la iglesia hoy? Que la gente ha perdido su capacidad de análisis para saber quién es verdadero. Señores, cuídense de la hechicería cristiana, eso que dice Junior Zapata. En la iglesia se enseñan un montón de cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. No hay más poder de análisis, ya no importa hoy cualquiera. Entonces el circo es la fe, la gente está detrás de eso. Sin embargo, dice 1 Tesalonicenses, así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es palabra de Dios, la cual actúa. Es la palabra la que actúa. ¿Por qué predico, señores, yo en este lugar? Porque yo sé que con esta palabra estoy liberando cerebros. Con la palabra que nosotros después lanzamos se sanan personas. Semanalmente
Semanalmente estoy contándole testimonio de gente sanada de cáncer, gente sanada de lupus. Todo eso que los médicos dicen, esto no tiene solución, en la iglesia sí será, porque Dios dijo, llamen a los pastores. ¿Está alguno entre ustedes enfermo? Llamen a los pastores y unjan al enfermo con aceite. Si estuviera enfermo, serán sanados, y si hubiera pecado, será perdonado. Ese poder no se lo da ni al diputado, ni al senador, ni al presidente, ni al monarca Dios. Solo se lo da a los pastores. El poder de vencer a la enfermedad y de vencer a la muerte. Solo con una oración. Eso es poder, brother. Y eso solo en la iglesia. Y ahí nadie, en cuestiones de vida o muerte, nadie. Pastor, vení a orar, nomás ya es ahí. Entonces, actúa. Y termino con esto, señores. Hebreos 4:12. Tenés que recuperar la palabra. Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma. Acuérdate que el alma es tu psiquis. Y el espíritu no es tu alma. Hasta la médula de los huesos. O sea, la palabra de Dios afecta cuerpo, alma y espíritu. La palabra de Dios es la que te sana. Dice que la médula de tus huesos tiene el poder de tocar tu físico. La Biblia, la palabra, te sana los huesos. Dice, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La pregunta que te hago para terminar es, ¿qué cosas de Dios debes recuperar en tu vida? Porque estas son las cosas que van a marcar el rumbo de tu vida. Eso que vos no puedes tocar. Vos podés calcular vida, pero no podés tocarla. Yo jamás pensé que 25 años después de haber conocido al Señor iba a estar en Paraguay. Como siempre les digo, que iba a vivir 8 años en la Argentina, que iba a estar un tiempo en los Estados Unidos viviendo en el 89. Rumbos de vida. Jamás pensé que me iba a casar con una uruguaya y que mi primera hija iba a nacer en la Argentina. Rumbos de vida. Jamás pensé que mi hermano iba a morir tan joven. Rumbos. ¿Y cómo afectó la muerte de mi hermano mi concepto de vida? ¿Cómo afectó la muerte de mi hermano mi concepto de muerte? ¿Y cómo me cambió? Porque la muerte de mis padres murieron en una semana. Papá murió el 7 y mamá el 10. Sacamos la pompa frune de papá y metimos el de mamá. O sea, papá murió y 2 días después murió mamá. Y eso cambió, esa experiencia cambió mi corazón del punto de vista, porque yo después, eso el Señor me llamó al pastorado. Yo no tenía planes de ser pastor a este nivel. Y la muerte de mi hermano Carlitos me cambió la vida a mí en un montón de cosas. Me cambió la cosmovisión. Dios me enseñó muchísimas cosas con respecto a la vida. Y Dios me enseñó muchísimas cosas con respecto a la muerte, con la muerte de mi hermano. Rumbos, señores. Rumbos. ¿Qué cosas de Dios debes recuperar? Estas marcan el rumbo. Ahora vas a entender el pasaje de Proverbios 3. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Tu vida no es tuya. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a guiar los rumbos de tu vida, tu senda. Ese es el plus. Entonces, 2 cosas, señores, de esto que es teocracia, es lo que tenemos que vivir. Punto 1, Dios quiere que recuperes la conciencia de su gobierno. Sé consciente que tu vida no es tuya. Y llámate a eso, dice Dios. Porque engañoso es tu corazón y te vas a olvidar. Y en segundo lugar, Dios quiere que recuperes el respeto por las cosas de Dios. Yo creo en Dios, pero no estoy de acuerdo con esto. Yo creo en Dios, no, pero esto. No, señores. Respeto. Respeto por el servicio, respeto por la iglesia, respeto por los líderes. Eso es teocrático. ¿Querés bendición? No me voy porque no me gusta más ya. Eso es democracia.
En la teocracia no funciona así, Dios. Tienes que quedarte, permanecer y pasar los procesos. Pero el resultado es espectacular. Entonces, mi vida no depende de una democracia, sino de una teocracia. Y vimos que Dios pone y depone reyes. Y acabamos de tener un ejemplo palpable nosotros en Venezuela. Lastimosamente, ¿no? Porque hubo una muerte. Pero la gente votó a Hugo Chávez, pero Dios dijo, no gobierna más. Chau. Eso es teocracia. Entonces, señores, mi vida no depende de una democracia. Eso que yo les dije la vez pasada. Los rumbos del Paraguay, vos no sabés. Los rumbos del Paraguay están en manos de Dios. Los rumbos de la vida de Horacio Cartes, el nuevo presidente del Paraguay, están en manos de Dios. Y si Dios decide que tampoco asuma, estoy nomás, queriéndote mostrar que Dios gobierna. Y gobierna en serio. La cuestión es que lo reconozcas. Por eso, Nabucodonosor decía esto, el gran rey del imperio babilónico. Hay otro gobierno por sobre el gobierno de los hombres. Es el gobierno teocrático de Dios. Y Dios lo deja en su palabra semejante testimonio de vida de un tipo que tenía el mundo en sus manos. Y dice, señores, hay otro gobierno por sobre el gobierno de los hombres. Es el gobierno de Dios. Entonces la iglesia es una teocracia. Y así funciona. Nos guste o no nos guste, nosotros tenemos un sistema político. El cristiano tiene doble sistema político. ¿Por qué? Porque vivís en una democracia, pero dependés de una teocracia. La democracia son tus derechos. La teocracia es tu vida. Para terminar esta serie Teocracia, que voy a la parte 4, quiero hablar de cómo recuperar el gobierno. La teocracia, porque eso significa teocracia, gobierno de Dios. Democracia significa gobierno de los hombres. Y vimos bastante en esta serie con respecto a la democracia. Ahora, ¿cómo recuperar la teocracia en mi vida? Porque la teocracia tiene que ver con un estilo de vida. La teocracia es lo que me conecta. La teocracia es una cuestión política de vida, porque la palabra política significa arte de gobernar. Y de eso se trata el cristianismo, de aprender a gobernar tu vida y de guiar tu vida por los caminos de Dios. Porque los caminos del hombre no son los caminos de Dios. Y los caminos de Dios no significa tener que irte a un monasterio, hacerte monje, nada por el estilo. Entonces, vamos a hacer un repasito rápido de lo que vimos. ¿Cómo recuperar el gobierno de Dios en mi vida? El Señor quiere que tú y yo conozcamos el alcance de su gobierno. Vimos que Dios gobierna, no solo democráticamente, y que es como que Dios dice, los gobiernos del mundo, genial, pero Dios gobierna la vida. Dios gobierna la luz, las estrellas, Dios gobierna tu sangre, Dios gobierna el aire. O sea, eso es teocrático. Un ser que gobierna tu vida, de la cual no depende absolutamente de vos. Un ser que gobierna la vida de tus hijos, la cual no depende absolutamente de vos. Y eso es teocrático. Y uno tiene que aprender a vivir con eso, con el autor de la vida, con el creador de la vida, ¿me entendés? Decirle que está a tu lado. La democracia son tus derechos. Hoy lo tenés, mañana no. Es un sistema de gobierno. Ustedes saben, en Medio Oriente, la religión más grande del mundo, los musulmanes, son teocráticos, no son democráticos. Tampoco son monárquicos. Hay monarquía, son todos sistemas. Por eso, la democracia es un sistema y es tu derecho, pero la teocracia es tu vida. Grábate eso. Tu vida depende de una teocracia. Tus derechos dependen de una democracia. Ahora escuchen, ¿te has puesto a pensar por qué Dios establece el liderazgo de su iglesia a la par del liderazgo gubernamental humano? Es como que Dios dice, ¿sabes qué? Muy lindo, diputados, senadores, presidentes. Si te vas a Inglaterra vas a tener primer ministro, la reina, el primer ministro. Son otro sistema.
Si te vas al Medio Oriente, vas a encontrar que los líderes religiosos son líderes políticos y que ellos gobiernan la política, los ayatolás o otro sistema. Y es como que Dios dice, mira, mientras los hombres están buscando, yo no, mi iglesia es teocrática, yo tengo mi manera de liderar y yo pongo hombres para gobernar la iglesia. Dice Efesios, y Dios constituyó en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso es teocrático. ¿Para qué? Por eso, ¿para qué Dios pone otro liderazgo? Para guiarte en los caminos de la vida. Porque los caminos de la vida, ahí tiene que ver los rumbos de la vida. Vos no podés calcular rumbo de vida. El hombre propone, pero Dios dispone. Tenemos que despertarnos de cómo ese concepto nos aparta del concepto teocrático. Porque ser cristiano tiene que ver con un concepto político, teocrático. Entonces vimos nosotros que la semilla de la democracia es independencia de Dios. Y vimos el ejemplo de Adán. Don Sata siempre fue demócrata. Con que Dios te dijo, no. Gobierno de Dios, vos sos. Gobierno de los hombres. Torre de Babel, igual. Construiremos una torre hasta el cielo. Querían llegar. Es independencia de Dios. No, el poder, teocracia, gobierno de Dios. Democracia, gobierno de los hombres. Y yo gobierno mi vida. Y yo hago con mi vida lo que quiero. Y vos no podés tocar tu vida. Y escuchen, señores, ¿cómo recuperar el gobierno de Dios en mi vida? Y punto 1, esto es, Dios quiere que recuperes la conciencia de su gobierno. ¿Qué es conciencia? Cuando nosotros le decimos muchas veces a una persona, perdió la conciencia. ¿En qué es lo que estabas pensando? Le decimos a la gente. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es esa voz dentro de nosotros que habla bien fuerte. La conciencia es la que te guía a saber si vas a hacer o no. Y muchas veces nosotros violamos nuestra conciencia. Esa vocecita que está adentro, que te dice, mejor nomás no te metas acá. Dios sabe qué rumbo, vos eso ya no podés calcular. Vos podés pensar, bueno, quiero recibirme de médico, pero vos no sabés qué rumbos va a tomar tu vida. Los caminos de la vida. Y esos caminos no son los caminos del hombre. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Cuidado con la onda, el gobierno de Dios, yo hago lo que quiero. Yo la mandada. Me manda en la democracia no se manda. El gobierno de los más, dice Aristóteles. Reconócelo en todos tus caminos. Ahí está lo que me interesa. Y Él allanará tus sendas. Ese es el beneficio y el plus de estar conectado con el Señor. Que Él sí puede guiar tus caminos a sus caminos. De eso está hablando. Reconócelo y Él va a guiar los caminos de tu vida hacia el bien. No es gratis conectarte con el Señor, viejo. Así nomás te digo. Ahora, escucha. Dios quiere que despiertes entonces y te des cuenta de cómo el concepto democrático afecta tu concepto de quién es tu autoridad espiritual y te hace olvidar. Porque tanto nos bombardean con democracia y estamos en democracia desde el 89 que estamos nosotros estableciendo la democracia. No sé hasta cuándo, hasta que venga un tipo y quiera cambiar el sistema. Después de 35 años de dictadura, que otro sistema de gobierno, que a los demócratas no les gusta, pero así funcionan países y han funcionado. Entonces, escuchen bien.